Un momento. Adelante. Voy a tratar de decir. Ya cumplí. ¿Sí? ¿Está? ¿Está grabando? Eh, yo diría que sí. Sí. ¿Sí? Sí. Está grabado, sí. Muchas gracias, sí, sí. Entonces, ¿puedo empezar? Sí, sí, adelante, adelante. Bueno, ah, Alfeo y Aretusa. Segunda parte. Eh, Agua con agua. La fuente que brota de la tierra, la corriente que sube de las profundidades marinas, el encuentro de dos linfas que han viajado largo tiempo, la máxima proximidad erótica, perennidad feliz, ausencia de bastiones hacia el mundo, palabras borboteantes entre las ondas del jónico y las del Alfeo. La diferencia está en el sabor, quizá también en una leve variación de color entre el agua de Aretusa y el agua de Alfeo. La única diferencia está en la espuma sobre la cresta de Alfeo que emerge del mar, pero el sabor es muy semejante. Ambas vienen de Olimpia. Y recordemos, Olimpia es la felicidad de los griegos expertos en infelicidad. ¿Acaso no es esta un ejemplo para la humanidad experta en infelicidad? Para nuestra humanidad, para nosotros también, claro. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosa o continúo? Adelante, adelante, continúe. Continúo. Después de esta clara y elocuente presentación de Alfeo y Aretusa como modelos, recordaremos las reflexiones de Roberto Calasso, quien dice, la actividad griega, por excelencia, la creación de modelos. Por eso Platón sentía tanta curiosidad por los modestos artesanos de Miorgoi. Es la descripción de una deidad que en la filosofía idealista de Platón y en la mística de los neoplatónicos eran considerados un dios creador del mundo y autor del universo. Literalmente maestro, eh, supremo artesano, hacedor. Platón nos cuenta que el demiurgo se compadece de la materia y copia en ella las ideas, obteniendo con ello los objetos que conforman nuestra realidad. De esta forma, explicaba la separación entre el mundo de las ideas, que son perfectas, y el mundo real, material, que siendo imperfecto, participa como una copia de la perfección. En todos los ámbitos, el griego estuvo fundamentalmente interesado en la creación de modelos. Nosotros percibimos la burguesía como algo peculiarmente moderno, pero cuando hablamos de ella, le aplicamos el molde del mesotés que Aristóteles declaró en la política, el mesotés o la virtud de la moderación. La imagen más aproximada a las ideas de Platón se encuentra en los moldes para fragmentos de ropas de Zeus que hemos descrito en el seminario anterior y que han sido encontradas en el estudio de Fidias en Olimpia. Igual, la materia solo varía
en la ondulación de los pliegues. Al final queda la copia. Vivimos en un almacén de copias que han perdido sus modelos. En un principio era el molde. Para poder entender el mito de Alfeo y Aretusa, vamos a decir dos palabras del film de Ingmar Bergman, La Sé. ¿Queréis decir alguna cosa antes para continuar con eso? ¿O inicio la narración breve del film, confrontándola con el mito eh, de, de Alfeo y Aretusa? ¿Se os ocurre alguna cosa o continuamos? Continuamos, continuamos. La sé, eh, 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 o la eterna dificultad del amor. Esa es la película. Ese es el resumen, o ese es la esencia de la película. La sé, o la eterna dificultad del amor. Hay ahí una serie de entrecruzamientos entre sé, agua, mar, etcétera, que es interesante. Los personajes, Ruth y Bertel, son una pareja acomodada, pero llena de dudas, de recuerdos terribles, de aficiones incurables, que no se atreven a contarse el uno al otro. Y en el inevitable viaje que han de realizar a través de la devastada Alemania de 1946, surgen como un volcán emociones y sentimientos que ninguno de los dos podrá reprimir. El argumento de la película, a grandes rasgos, es el siguiente. Bertil y Ruth, un joven matrimonio, regresa a Estocolmo tras pasar unas vacaciones en Italia. Cruzan a través de una Alemania reducida a ruinas a través de la Segunda Guerra Mundial. La acción del film se ubica en el año 1946. La devastación del país germano constituye un fiel reflejo de la crisis matrimonial que atraviesan los protagonistas, que aprovechan el trayecto para reflexionar sobre el fracaso de su vida en común. Un fracaso con discusión en parte debido a los traumatismos y experiencias de sus respectivos pasados. Cuando la situación se vuelve insostenible y la tensión creciente entre ambos parece anunciar un trepidante acontecimiento, lo que se juzga imposible, la real conciliación final y definitiva de los cónyuges. De forma paralela, aunque con carácter secundario, la película trata también las historias de otros dos personajes, que son Viola, una mujer viuda con la que Bertil mantuvo una relación sentimental años atrás, y Valborg, antigua compañera de Ruth en la academia de baile a la que ambos asistieron en su juventud. Parece oportuno, no obstante, describir con mayor profusión los detalles de la esencia de la película La Sé, que da razón a la presente relación entre estos dos personajes, Alfeo y Aretusa, ¿no?
El relato fílmico se inicia en un hotel de la Sociedad Suiza de Basilea, en el que el matrimonio protagonista ha realizado una escala en su viaje de vuelta hacia Suecia. Ante el apuro económico que les supone pedir un desayuno, Bertín dirige a Ruth la siguiente advertencia. Y mirad lo que dice. No tenemos no tenemos que empeñar las aretuzas en alusión a unas monedas antiguas que el joven había encontrado durante la visita realizada a Sicilia, a Siracusa, unas monedas acuñadas en Siracusa entre los siglos VI y IV antes de Cristo, en cuyo anverso aparece el perfil de Aretusa, rodeada de delfines. Un ejemplar de esta moneda se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Más concretamente, mientras se le enseña a su esposa, que hasta ese momento desconoce el hallazgo, Bertil relata a Ruth el mito de Alfeo y Aretusa. Y le dice, ¿te acuerdas de ese manantial de agua dulce junto al mar? Aretusa se convirtió en él cuando huía del dios del río Alfeo. Los colonos griegos dijeron que era el río griego Alfeo el que cruzó el fondo del mar para unirse a ese manantial siciliano. Una idea, y termina diciendo, una idea fantasiosa. Este es el comienzo de la historia. Como pueden comprobarse, la explicación que Ruth recibe de su marido constituye una síntesis del citado episodio mitológico, cuya versión más difundida es la que el poeta latino Ovidio, 43 a.C. o 18 a.C., recoge en su Metamorfosis. Mientras Aretusa se bañaba en un río de aguas frescas y diáfanas, una voz salió del agua. Se trataba de Alfeo, el dios del río, que se había enamorado de ella. Asustada, la náyade huyó desnuda como estaba, pero el dios decidió perseguirla, iniciándose así una larga carrera hasta que la ninfa, exhausta, se dirigió a Artemis pidiéndole protección. Ese trasfondo Artemis transformó a Aretusa en nube y después en fuente, pero Alfeo, que había reconocido el agua amada, abandonó la figura humana que adoptó para la persecución y se convirtió de nuevo en corriente, con el fin de mezclarse con las aguas del manantial en el que Aretusa se había mantenido. Bueno, de alguna forma lo que trato he tratado de explicar la idea del film, pero es volver a explicar de nuevo el mito de Alfeo y Aretusa. Existen otras vertientes de esta leyenda, según la cual Alfeo se hizo cazador para perseguir a Aretusa, que formaba parte del séquito de Artemis. Aparte de Ovidio, otros autores de la antigüedad griega recogían los amores de Alfeo y Aretusa, como Calimaco, Luciano, Pausanias, Apolodoro. En la literatura de la Edad Media, en el Renacimiento, volvieron a ocuparse de esta leyenda Giovanni Boccaccio. La antigüedad clásica forjó este mito para dar explicación a los siguientes hechos. En primer lugar, de que el río Alfeo efectivamente desaparece bajo tierra entre
para desembocar finalmente en el mar Mediterráneo. En el segundo lugar, esta leyenda estaba destinada a explicar la homonimia de dos fuentes, una situada en la Élide y otra en Sicilia. Y por último, la corriente del agua dulce que llega desde la Élide a dicha isla italiana a través del mar Mediterráneo puede ser todavía hoy, se puede ver todavía hoy en Ortigia, isla unida ya a Sicilia. De hecho, en la actualidad, la fuente Aretusa es un sitio donde crecen los papiros y sigue siendo uno de los principales reclamos turísticos de Siracusa. Esa sería la situación de inicial del film. Continúo explicando más acerca de lo que pasa en la habitación del hotel con el film, o lo dejamos, o queréis hacer algún comentario al respecto. Sí, yo sí que sí quisiera hacer un comentario, ¿no? Sí, Bueno, la película se llama La Sed. sí, sí. La sed es algo que los humanos necesitamos calmar. La sed Ya, es algo muy, muy básico de nuestro funcionamiento y de nuestro equilibrio, ¿no? por supuesto. Y La sé en un sentido muy amplio, la sé de conocimientos, la sé bueno, adelante, por supuesto. Tiene un amplio sentido. ¿De acuerdo? Sí, exacto, sí. yo lo quería coger en este amplio sentido, ¿no? ¿Cuál? Sí. En se llamaba la sed o la eterna dificultad del amor, ¿no? Exactamente. Ese es el tema. Sí. O sea, Y que estaba vinculado, ¿no? También, tal vez, ¿no? A Olimpia, ¿no? eh, Olimpia como el ejemplo de la felicidad de los griegos sí. expertos en infidelidad, en Ya, ya. infidelidad. Es por eso que no, yo cuando me tropecé con ese tema de Ingmar Bergman sobre la fe, me parecía importante traerlo y explicarlo porque explica bastante bien después, ahora, lo que pasa con estos personajes y con los personajes que hay detrás. Porque detrás está una viuda que tiene unas relaciones con Bertini y está la Volvor, que es una lesbiana y que por tanto es el tema de la homosexualidad que está ahí en cierne. Sin embargo, el problema que se plantea aquí son dos aguas que se contraponen, o un hombre el hombre y la mujer, y que puede pasar lo que pasó en el mito de, de Alfeo y Aretusa, que se conjuntaron, hicieron un amor eterno y divino y fantástico. O no, no. Y eso es lo que continúa ahora continúo Adelante, adelante, sí, sí, por mí sí. en la habitación del hotel de Basilea. Bertil concluye su exposición de Alfeo y Aretusa con las siguientes palabras. Eh, eh, no son más que fantasías. Lo que contaba, lo que contó de la situación. Los dos esos no pueden unirse. Están separados por un mar de lágrimas e incomprensión. O sea, este es el tema. O sea, dice, lo que he contado de Alfredo, o sea, es una pura fantasía. Esta separación por un mar de lágrimas e inconversión. Esta aseveración del personaje masculino constituye la clave, la pista que Bergman ofrece al espectador
para que éste pueda llevar a cabo una interpretación de su película a partir de la mitología grecolatina. Resulta que evidente, y aquí vemos que de alguna forma vamos a ver de qué manera Bergman toma partido más por el hombre que por la mujer. Resulta evidente que las palabras de Bertil representan una metáfora de las dificultades del propio matrimonio. Eso se ve muy claro y muy evidente. En este sentido, ese desarrollo del largometraje permite descubrir cuál es el mar de lágrimas e incomprensión que separan a Bertil y a Ruth, o mejor, ella dice que separan a Bertil de Ruth, o mejor, a Bertil a Ruth de Bertil. O sea, una serie de flashbacks insertos en los primeros momentos del metraje informan al espectador acerca del intenso trauma que padecen los protagonistas debido al aborto al que tuvo que someterse en el pasado, obligado por un antiguo amante, Raúl, hombre casado y padre de familia, y que motivó su actual esterilidad, de la cual se deriva un comportamiento histérico. O sea, aquí ya, digamos que Bergman toma partido por considerar a esta mujer histérica por este aborto, cuya principal víctima es su marido, dice Bergman. Esta actitud desequilibrada se manifiesta en alteraciones de carácter. La joven pasa en breves instantes de la dulzura a la ira y viceversa. Detalles infantiloides, caprichos, una locuacidad que llega a resultar insoportable, la agresividad verbal basada en irritantes ironías que descarga contra su esposo, al que incordia e inoportuna e importuna constantemente. Su hábito frenético de beber alcohol y de fumar, y sobre todo el reproche recurrente que dirige a Bertil por la relación amorosa que este mantuvo en tiempo atrás con Viola. O sea, que este es el personaje secundario que he nombrado antes. Viola es una viuda, ¿no? Y entonces aparece esta Viola aquí, una mujer viuda. El joven marido afrenta este catálogo de desafortunadas actitudes por parte de su esposa con sosiego e incluso resignación. O sea, dice Bergman. Sin embargo, el ambiente opresivo y claustrofóbico del vagón que los traslada hacia Estocolmo y la fuerte crisis que padece Ruth durante el trayecto van minando progresivamente su ánimo, hasta el punto de que Bertil llega a sufrir una pesadilla en la que asesina a su mujer. Tiene un sueño en el que asesina a su mujer. Este sueño que trasluce la pulsión subconsciente por la muerte de su esposa no hace sino simbolizar la distancia, o sea, el sueño no hace más que simbolizar la distancia insalvable que supera ya los dos cónyuges. Pero contra todo pronóstico, a la mañana siguiente tiene lugar el milagro, en el sentido de que se materializa lo que se anticipaba imposible. Las palabras finales de Bertin, no quiero vivir en soledad, sería peor que el infierno que vivimos.
después de todo, somos dos para atravesarlo. Refleja la voluntad del personaje masculino al que el amor que siente por Ruth triunfe sobre el mar de lágrimas incomprensibles en el que se había convertido su matrimonio. Aquí se da la clave total de la conexión que hay entre el mito y la película, ¿no? Es decir, de qué manera... y me parecía que este momento ejemplifica muy claramente el valor que tiene el juntarse el agua del río con el agua del mar, ¿no? Que es muy difícil y muy imposible y que parece como una especie de idealización, pero aquí lo explica muy claramente de que es peor vivir en la soledad que... o sea, ¿queréis comentar alguna cuestión al respecto? Bueno, en un momento determinado, ¿no? El hombre dice, ¿no? Que ese mito es una imaginación, es una Es fantasía. una fantasía, eso, total. O sea, le cuenta el mito sintiendo que hay algo de conexión y de Exacto. unión y de tal, y sin embargo lo niega, ¿no? Total, es un mito. Que es lo mismo que la gente dice, esto es un mito, no sirve para nada. O sea, ¿para qué sirven? Incluso el seminario, este seminario, ¿para qué sirve? No sirve para nada, pero eso es muy radical. ¿Cómo hay un cambio aquí? ¿Cómo el mar de lágrimas se puede transformar por los dos unidos para atravesar y unirse? Adelante. Exactamente, era un poquito la idea de resaltar, ¿no? Resaltar el poder de la fantasía, resaltar el poder de la construcción, ¿De la? de la construcción de la posibilidad de que se pueda dar. Ya, Es decir, a pesar de que es negado, ya, aunque sea negado, da ya. la oportunidad a que eso se pueda construir. Aunque sea, has dicho, Negado de entrada ya, ya, está en la base de lo que sí, posiblemente se pueda construir después. de acuerdo, Es de decir, acuerdo, después él puede llegar a decir que vivir solo es el peor infierno y ya, que ese infierno se traspasa mejor si uno ya, va acompañado, ¿no? de acuerdo, Entonces se produce algo así como un encuentro, se reduce la dificultad, ya, ¿no? De la ya. eterna dificultad del amor que decíamos antes, Ya, ¿no? ya. Esa imposibilidad de que digamos, el agua dulce atraviese el agua salada, o sea, de alguna forma. O sea, pues son dos opuestos muy importantes ahí a tener en cuenta, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. ¿alguna cosa más? ¿Alguna cosa más, Marta? No, no, ¿No? totalmente de acuerdo con lo que, ¿No? de acuerdo con lo que dice Enric, ¿no? Ya, 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 Después de describir, ¿no? Un poco ya, la difícil relación ya. que tienen, ¿no? Este matrimonio Sí. y, y cómo el sueño, pues la capacidad de transformación del sueño. De un sueño tan tremendo porque realmente la mata. O sea, él cumple su deseo de acabar con su pesadilla de cada... Digamos que, a pesar de todo, Berman toma parte por la parte masculina, digamos, en su forma de describir la situación, ¿no? O sea, continúo. Sí, sí. La reconciliación final entre los cónyuges, iniciativa que parte, iniciativa que parte precisamente de Bertil, como se ve, permite establecer el paralelismo entre el mito de Alfeo y Aretusa, por una parte, y la historia principal que desarrolla la SE por otra. Así, las cosas, si el río Alfeo eh, sigue
el episodio mitológico, cruzó el mar Mediterráneo de Grecia meridional hasta Sicilia para unirse por amor con la fuente en que la ninfa Aretusa había sido transformada, con la cual acontece algo imposible a priori, como es que el agua dulce, fluida, pueda encontrar un cauce a través del agua salada marina. También Bertil es la paz de cruzar, es capaz de cruzar el mar de lágrimas, incomprensión, que le hace sufrir. O sea, por otra parte, el mar de lágrimas es un mar marino porque las lágrimas son saladas, tienen sal, ¿no? O sea, son representantes de que pues la ruptura definitiva de la pareja era ya más que latente, con tal de permanecerse unido a ella, puesto que la ama y sobre todo la desea. No debe perderse de vista el hecho de que la separación de las respectivas, los respectivos pasados sentimentales de la pareja y el consiguiente convencimiento del futuro de su matrimonio acontece en el regreso del viaje a Italia, y ya que suele ser recurrente en el cine de Bergman que el desplazamiento a Italia de sus personajes queda patente, la clave es la clave de un viaje iniciático. O sea, lo que quiere decir que es un viaje iniciático para poder cambiar. Desde una perspectiva escandinava, el viaje a este país mediterráneo, entrar en contacto con una realidad, es entrar en contacto con una realidad distinta. Un clima cálido, la religión católica, los vestigios arqueológicos del mundo clásico, los orígenes del arte moderno, etc. O sea, el viaje significa un cambio, pero un cambio personal, ¿no? Un viaje, el viaje cambio. Algo que propina y que se retoma como una mirada nueva a través de la resolución de una duda o un conflicto. En el caso de las personas adultas, como sucede con los protagonistas de la serie. O sea, que realmente el viaje también es un viaje iniciático. Es un viaje que incluye, bueno, pues pueden cambiar porque todos los elementos culturales lo hacen cambiar, el pensamiento le hace cambiar, el pensamiento está ahí. Está lo que quiero decir. Hay yo he hablado al principio de los modelos de que habla Platón, y que los modelos o los moldes que se encuentran incluso en las figuras del Zeus de Fidia. Es decir, que ahí hay toda una cultura, toda una congregación para poder pensar de otra manera diferente, ¿no? Eso sería una parte. Adelante. Bueno, la posibilidad de cambio, ¿no? Surge en el viaje a los orígenes, a las esencias, de acuerdo. a los Ahora, mitos, muy bien, a los mitos. perfecto, perfecto. Es decir, este es el tema. Tú lo has dicho perfecto. El viaje es la vuelta a las esencias, la vuelta a lo que es fundamental. Es decir, y eso está, y lo esencial está en Platón, o está
está en los pliegues, en los trozos de filia que se han encontrado en su almacén, porque ahí está de alguna forma la medida, el mesotés, que es la medida que él encuentra para reunirse otra vez con su esposa, ¿no? Y que, detrás de esto hay las historias de los otros personajes, que es la viuda, la viuda que tiene relaciones con Bertini, y que la protagonista se queja de que él tuvo una relación con la viuda, ¿no?, en tiempos antiguos, ¿no? ¿No? No. Adelante. ¿Alguna cosa más? ¿Sigo? Adelante, siga, Sí. siga. Y es que, a pesar de explicar un fenómeno natural, según se ha señalado, el de Alfeo y Aretusa, es un mito en el que subyace una evidente connotación sexual, donde río y fuente son, a fin de cuentas, fluidos, al igual que el río griego busca unir las aguas con las de la fuente siciliana, uniendo todos salvando todos los obstáculos. La intervención de la propia diosa Artemisa en el mar Mediterráneo es de Bertin una sed existencial que solo puede ser solucionada a través de la unión de amor físico con Rus, sentando dejando afuera las dificultades consiguientes. ¿Estamos? O sea, ¿continúo? Sí. Digas, Marta, digas. Bien. No, Como no, puede que verse en el guión confeccionado por Berman, se reproduce el sustrato del mito de la divinidad fluvial y la oposición y complementariedad simultánea que se da entre los dos esos. Para Berman, el mito de Alfeo y Aretusa viene a simbolizar el deseo sexual. Tenía que actuar como como un hilo conductor de todo el film. Ahora, Viola y Balbor, lo que se refiere a Viola, cuyo marido había fallecido. Estos son otros flashbacks que dan en la película. Viola, cuyo marido había fallecido. Esta mujer es incapaz de rehacer su vida sentimental. Primero, con Bertil, o sea, quien llega a reconocer que era para la Viola un sustituto de su marido. O sea, ella intentó, su marido murió, Viola era una viuda, entonces intentó convertir, hacer algo. Y según se dice aquí, que aparece en la película, y que más tarde con el psiquiatra que le atendía, que llegó a espetarle: usted jamás amó a su marido, no hasta que murió. Es decir, la viuda la, lo que viene a decir es que porque Viola se suicida, ¿no? Y dice que dice que ella no quiso nunca a su marido y que su única forma de quererlo es suicidándose, pero en la muerte, uniéndose con la muerte. Viola concluye una particular
itinerario del deseo en el que queda invertido los papeles. O sea, Bergman explica en la película que Viola, que había sido amante de la mujer del hombre de esta película, de alguna manera, en fin, se identifica con la muerte, ¿no? Más que con la vida. Ese sería un poco que es lo contrario, de lo que está pasando con Bertine. O sea, que es, en fin. Y, dice aquí que también intenta esclarecerse las cosas con Barbour, que es la otra mujer, que es lesbiana. Pero dice que el tema de la heterosexualidad es los contrarios, mientras que en la homosexualidad no serían los iguales. Y dice que Bergman lo resuelve poniendo en la casa de Barbour las tres virtudes, las tres mujeres, como una forma de soslayar este tema de la contraposición que hay entre Arethusa y Alceo, ¿no? Que son contrarios, pero sin embargo se unen, o entre Ruth y Bertini, que consiguen unirse de alguna forma, ¿no? O sea, así. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, como el mito lo incluye todo. Ya. Incluye la posibilidad de encuentro, pero también incluye la muerte, Ya. a través de la figura de la viuda. De acuerdo. La muerte a través de la figura del aborto. De acuerdo. La muerte a través del sueño del asesinato de la esposa. Muy bien, Enrique, muy bien. O sea, realmente yo creo que están incluidas todas esas cosas en cada uno de los acontecimientos que tú has contado. O sea, de qué manera realmente el film reproduce la vida, pero también reproduce la muerte. O el casamiento-muerte, que significa el suicidio. Y lo que es importante es que aquí incluye una especie de cosa mágica, que son las tres gracias, ¿no? O sea, que son tres mujeres. Pero quisiera volver otra vez a lo que tú has dicho. Tú has contado tres cosas que son fundamentales, que son, repítelas, que son... Bueno, ¿Sí? hablaba de las tres muertes también, ¿no? ¿Cómo? La viuda, ¿Sí? el aborto, ¿Sí? el asesinato. La viuda del aborto El asesinato. y el asesinato, exactamente. O sea, perdón, muchas gracias de recordarme. Es decir, por triple vez. Y es como si realmente, al utilizar las tres gracias en casa de Barnum, es como negar justamente de una forma mágica esa situación. Porque las tres gracias son las diosas del encanto, la belleza, la naturaleza, la creatividad humana, la fertilidad. Agraya es la belleza, Eufrosine es el júbilo, Talía es la abundancia. Representa la castidad, la belleza y el deseo. O
Y quiero decir que de alguna forma ese trío de maldad que tú has subrayado y que está en el film, está de alguna forma neutralizado por la presencia de las tres gracias que se llaman las caritis, ¿no? También, ¿no? Son conocidas como las caritis, las tres gracias, que he dado sus nombres, ¿no? De Agraya, Eufradisi y Thalía, que es la belleza, el júbilo y la abundancia. O sea, es la forma que ha tenido Bergman de solucionar el asunto, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna cosa más? Yo sí que tengo una cosa más a decir, ¿no? Sí, a ver, sí. La importancia de la mujer. Ajá, de acuerdo. Sí. Aquí aparecen las tres gracias. ¿Cómo? Las tres gracias aparecen representadas a través de diferentes posiciones de la mujer. Ya, de acuerdo. En contraposición al hombre, ¿no? Que Bergman destacaba en su Ya. film, ¿no? Pero que en parte la esencia es la mujer la que transforma. De acuerdo, exactamente. Digamos que es un gesto, digamos, de reparación de parte de Bergman, de incluir las tres gracias en casa de la mujer homosexual, porque las tres gracias están en esa casa, ¿no? Y que es una forma de poder transformar esa malignidad o esa enfermedad, en fin. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. ¿Alguna cosa más, Marta? ¿Alguna cosa? No. No. De ahí que con su suicidio al final del metraje, Viola concluye un particular itinerario del deseo en el que quedan invertidos los papeles masculinos. Femenino tal como aparece propuesto en el mito. Alfeo cruza el mar para unirse a Aretusa, en tanto que Viola quiere unirse a la muerte con su difunto cónyuge. En este sentido, resulta harto significativo desde una perspectiva iconográfica que este personaje ponga fin a su vida arrojándose al mar. O sea pero es curioso. Alfeo se tira al mar para encontrar el agua, pero ella se tira al mar para encontrar con su vida, pero es la muerte, ¿no? Por su parte, la introducción del personaje de Balborn permite a Bergman explicar el tema del deseo en el ámbito homosexual. En efecto, Balborn, en su conducta de lesbiana, canaliza sus apetencias físicas en dos de los que fueron sus compañeras en la academia de baile a la que asistió en su juventud. Ruth, la protagonista, cuya atracción es revelada al receptor mediante un flashback de la película que se retrotrae a varios años atrás, y la propia Viola, o sea, la Viola a la que Balborn intenta seducir con ocasión del furtivo encuentro de ambas en una calle de Estocolmo en la presente narración fílmica. O sea que eso, la Viola, la que se suicida, tuvo un contacto con Balborn, la lesbiana. Y ese es el trasunto. Eso. El trasunto de Orfeo que puede representar que las bailarinas
fracasa en su búsqueda de fusión con alguna de las dos aretisas que para ella se tratan, Ruth y Viola. Y es el deseo lésbico de Balbury hacia otras mujeres no se puede resolver según la inexistencia de oposición entre los dos sexos, ¿no? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa? ¿Queréis comentar? ¿Eh? Sí, para ya finalizar, según se desprende de lo expuesto, la recreación de Alfeo y Aretusa que Bellman lleva a cabo en la SE prolonga la tradición iconográfica fijada por las artes plásticas para este mito, puesto que el film privilegia a la mujer. En efecto, la figura femenina queda triplicada a través de Ruth, Viola y Balbury, dice, y el agua, constituida en metáfora de la unión sexual que reside en la pareja desde el punto de vista de Balbury, ¿no? En fin. O sea, pero lo que es interesante que tú, Enrique, has señalado es realmente, bueno, estas tres situaciones que están puestas en el film de aborto, suicidio y pesadilla. Pesadilla de muerte, ¿no? Que no está tan subrayado, pero que es parte de un argumento fundamental que está ahí. Y que seguramente es parte de la dificultad del amor. Ya, exactamente. O sea, que esa es la dificultad del amor. O sea, lo que nos espera ahora, después de haber mostrado esta realidad de Alfeo y Aretusa, con esa idealización de unión amorosa y que en algún momento de la descripción que yo he hecho es tremenda, es que nos vamos a encontrar con el horror del ser humano en sus relaciones familiares. O sea, no ya el sueño de muerte o el aborto, sino los crímenes familiares para obtener el poder. Es decir, frente al amor, el horror. O sea, que es la contraparte, o sea, porque tú has señalado esas tres partes de muerte que aparecen en el tema que hemos tratado hoy, pero que más allá de eso, o el siguiente paso es enfrentarnos ahora con el terror y con el horror que pasa en los personajes fundamentales que han fundado la historia, ¿no?
y que vamos a ver de una forma muy plástica o práctica en los siguientes relatos, que solo los anuncio y, en fin. ¿Alguna cosa más tenéis? Pues nos quedan 2 minutos. No, yo quizás la complejidad, ¿no? Sí, Como el film, La Sed, vuelve a los orígenes de la relación de Alfeo y Aretusa, sí, pero también nos hace el mito un poco más complejo, de ¿no? acuerdo. De acuerdo. Como la Aretusa Sí, se convierte en agua. ya, mm, bueno, no sabemos si por huir de Alfeo, sí. si por no... am, ella es una ninfa, las ninfas son vírgenes, ¿no? Ya, ya, Como para mantenerse fiel ya, a Artemisa. ya, ya. Bueno, la complejidad, ¿no? Y que queda un poco reflejada en estas tres mujeres del De film acuerdo. Ya. también. Yo creo que es muy interesante y muy inteligente esta aseveración que tú haces de la complejidad. O sea, cómo la dificultad del ser humano está en su complejidad y cómo hay que buscar modelos para sacarlos de la realidad. Dice que Platón dice que los modelos son para que la realidad sea de otra forma más amable. O sea, ¿cómo hacer más amable la realidad? ¿Cómo hacer más amable la vida? ¿Cómo hacer más vivible la vida? ¿No? O sea, yo creo y una de las cosas es ver los horrores que nos va a presentar el próximo seminario con los personajes, ¿no? O sea, que no son las dificultades del amor, sino que son las dificultades de la vida y las dificultades que estamos viviendo en este momento con complejidad. Guerras sin que pase absolutamente. Hay una guerra y no pasa absolutamente nada. Todo funciona perfectamente bien. O sea, en fin, continuamos respirando, viviendo y estando en la vida. En fin. Bueno, Pues muy muchas bien. gracias. ¿Cuándo nos vemos? El 29 de mayo. El 29 de mayo, sí, que es un lunes. Es un lunes dentro de 15 días. Un lunes dentro de 15 días, ¿de acuerdo? ¿Tú qué harás con esto? ¿Tú lo puedes hacer algo o hay que Yo esperar? ahora, yo ahora lo remitiré a Itziber y Itziber se lo remitirá a usted. De acuerdo. Muy bien, pues finalmente hemos podido hacerlo y hemos cubierto la obra a pesar de las cuestiones y las dificultades técnicas. En fin, como siempre hemos tenido que volver al antiguo aparato que teníamos y ya está. En fin, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Yes. Adiós. Adiós, Adiós. adiós. Adiós.